Los cátaros. La secta que desafió a la Iglesia y pagó con sangre. ¿Te imaginas una religión tan peligrosa que la Iglesia Católica organizó una cruzada completa para destruirla? Una fe tan radical que prometía la salvación sin necesidad de sacerdotes, sacramentos o incluso iglesias. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más fascinantes y trágicos de la historia medieval, la historia de los cátaros, también conocidos como los albigenses. Una secta religiosa que durante más de 2 siglos desafió el poder de Roma y que terminó siendo exterminada en una de las cruzadas más brutales de la historia. Prepárate para descubrir cómo una simple diferencia de interpretación religiosa se convirtió en una guerra que cambió para siempre el sur de Francia y estableció precedentes que resonarían durante siglos. La historia de los cátaros comienza en el siglo X, pero sus raíces se hunden mucho más profundo en la historia del cristianismo primitivo. Para entender a los cátaros, debemos remontarnos a los bogomilos de Bulgaria y a las antiguas doctrinas gnósticas que habían sobrevivido en las sombras durante siglos. El catarismo no surgió de la nada. Era el resultado de una larga tradición de cristianismo alternativo que había persistido a pesar de las persecuciones del Imperio Romano y posteriormente de la Iglesia Católica establecida. Los cátaros tenían una visión del mundo radicalmente diferente a la del catolicismo tradicional. Creían en el dualismo, la existencia de 2 principios eternos en conflicto. Por un lado, el Dios del bien, creador del mundo espiritual, y por otro, el Dios del mal o demiurgo, creador del mundo material. Esta creencia tenía implicaciones revolucionarias. Si el mundo material era obra del mal, entonces todo lo relacionado con la carne, la riqueza material y el poder temporal era intrínsecamente corrupto. Esto incluía, por supuesto, a la Iglesia Católica con toda su pompa, riqueza y poder político. Para los cátaros, Jesucristo no había tenido un cuerpo físico real, sino que había sido una manifestación espiritual. Negaban la crucifixión física y, por tanto, rechazaban la doctrina católica de la redención a través del sacrificio en la cruz. La sociedad cátara se dividía en 2 grupos principales, los perfectos y los creyentes. Los perfectos eran aquellos que habían recibido el consolamentum, el único sacramento cátaro, y se comprometían a vivir una vida de absoluta pureza espiritual. Esto significaba celibato, vegetarianismo estricto y renuncia a toda propiedad material. Los creyentes, por su parte, podían vivir vidas normales, casarse, tener hijos y dedicarse al comercio. Su salvación dependía de recibir el consolamentum en el momento de la muerte, preferiblemente de manos de un perfecto. Esta estructura era notablemente igualitaria para su época. Las mujeres podían convertirse en perfectas con los mismos derechos que los hombres, algo impensable en la Iglesia Católica medieval. El sur de Francia en los siglos XII y XIII era un mosaico de pequeños feudos semi-independientes. La región de Languedoc, llamada así por la lengua occitana que se hablaba allí, era culturalmente distinta del norte de Francia. Aquí florecía la cultura trovadoresca, el comercio prosperaba y existía una notable tolerancia religiosa. Los señores feudales de la región, desde los condes de Toulouse hasta los vizcondes de Béziers y Carcassona, mantenían una actitud pragmática hacia la religión. Muchos de ellos veían con buenos ojos a los cátaros, no necesariamente por convicción religiosa, sino porque representaban una alternativa al poder de la Iglesia Católica y, por extensión, al del rey de Francia. Durante el siglo XII, el catarismo experimentó un crecimiento exponencial en Languedoc. Las ciudades de Albi, Toulouse, Carcassona y Béziers se convirtieron en centros importantes de la fe cátara. Los perfectos cátaros establecieron una jerarquía paralela a la católica, con obispos cátaros en las principales ciudades. La popularidad del catarismo no era casual. En una época donde la Iglesia Católica era percibida como corrupta, materialista y políticamente comprometida, los cátaros ofrecían una alternativa pura y espiritual. Los perfectos cátaros vivían en pobreza voluntaria, predicaban en lengua vernácula en lugar del latín, y ofrecían un camino de salvación que no dependía de intermediarios corruptos. Inicialmente la Iglesia Católica intentó combatir el catarismo a través del debate teológico y la predicación. San Bernardo de Claraval visitó la región en 1145, pero sus esfuerzos tuvieron un éxito limitado.
Los cátaros eran excelentes debatientes, conocían las escrituras a fondo, y su estilo de vida austero contrastaba favorablemente con el de muchos clérigos católicos. La situación se complicó cuando algunos señores feudales comenzaron a proteger abiertamente a los cátaros. El conde Raimundo VI de Toulouse, aunque oficialmente católico, mantenía relaciones cordiales con los perfectos cátaros y se negaba a tomar medidas represivas contra ellos. La presencia cátara transformó la vida social en muchas comunidades de Languedoc. Los perfectos cátaros establecieron talleres textiles, especialmente famosos por la producción de telas de alta calidad. Las mujeres perfectas, llamadas perfectas, dirigían casas que funcionaban como centros espirituales y económicos. Los rituales cátaros eran simples pero profundamente significativos. El consolamentum se realizaba mediante la imposición de manos y la recitación del Padre Nuestro, el único texto del Nuevo Testamento que aceptaban completamente. Este ritual no solo iniciaba a los perfectos, sino que también se consideraba que liberaba el alma del ciclo de reencarnaciones. A principios del siglo XIII, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. El Papa Inocencio III, uno de los pontífices más poderosos de la historia medieval, decidió que la herejía cátara había llegado demasiado lejos. Su paciencia se agotó cuando sus intentos de convertir a los herejes a través de la predicación fracasaron repetidamente. En 1204, Inocencio III envió legados papales a Languedoc con poderes extraordinarios para combatir la herejía. Entre ellos se encontraba Pedro de Castelnau, un monje cisterciense de carácter inflexible que pronto se granjeó la enemistad de nobles y cátaros por igual. Pedro de Castelnau no era diplomático. Exigía que los señores feudales tomaran medidas drásticas contra los cátaros, amenazando con la excomunión a quienes se negaran. Su política de línea dura creó una tensión insostenible en una región donde la coexistencia religiosa había sido la norma durante décadas. El conde Raimundo VI de Toulouse se encontró en una posición imposible. Por un lado, no quería alienar a una parte significativa de sus súbditos que simpatizaban con los cátaros. Por otro, no podía permitirse la excomunión papal, que habría legitimado cualquier ataque contra sus territorios. El 15 de enero de 1208, Pedro de Castelnau fue asesinado cerca de Arles, probablemente por un escudero del conde de Toulouse. Las circunstancias exactas nunca se aclararon completamente, pero el Papa Inocencio III no necesitó más evidencia de la que ya tenía. Este asesinato fue el pretexto perfecto para una acción militar decisiva. Inocencio III declaró inmediatamente una cruzada contra los herejes albigenses, prometiendo las mismas indulgencias que se otorgaban a quienes luchaban en Tierra Santa. La cruzada albigense estaba a punto de comenzar, y con ella, uno de los capítulos más sangrientos de la historia medieval europea. La cruzada predicada por Inocencio III en 1208 tuvo una respuesta entusiasta en el norte de Francia. Los nobles del norte vieron en ella una oportunidad perfecta: ganar indulgencias para sus almas mientras conquistaban las ricas tierras del sur. Simón de Montfort, un noble relativamente menor de la región de París, emergió como el líder militar de la cruzada. Montfort era un hombre de profundas convicciones religiosas, pero también un estratega militar brillante y despiadado. La primera gran acción de la cruzada fue el sitio de Béziers en julio de 1209. La ciudad tenía una población mixta de católicos y cátaros, y cuando los cruzados exigieron que entregaran a los herejes, los habitantes se negaron a delatar a sus vecinos. Lo que siguió fue una de las masacres más infames de la Edad Media. Según las crónicas, cuando los soldados preguntaron cómo distinguir a los católicos de los herejes, el legado papal Arnaud d'Amalric supuestamente respondió: «Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos». Entre 15.000 y 20.000 personas fueron masacradas en Béziers, incluyendo muchos católicos que habían buscado refugio en las iglesias. La ciudad fue completamente saqueada e incendiada. Tras la masacre de Béziers, el terror se extendió por toda la región. La siguiente gran ciudad en ser sitiada fue Carcassona, donde se había refugiado el vizconde Raimundo Roger Trencabel, protector de numerosos cátaros. Carcassona resistió durante 2 semanas, pero finalmente se rindió cuando se acabó el agua potable. El vizconde Trencabel fue hecho prisionero y murió misteriosamente en cautiverio 3 meses después, probablemente envenenado.
Simón de Montfort fue nombrado nuevo vizconde de Béziers y Carcassona, marcando el comienzo de su dominio sobre gran parte del Languedoc. Sin embargo, la conquista militar no significó el fin de la resistencia. Muchos perfectos cátaros huyeron a las montañas y comenzaron a organizar una resistencia clandestina. Castillos como Montsegur y Quéribus se convirtieron en refugios seguros para los cátaros fugitivos. Los señores feudales locales que habían perdido sus tierras también comenzaron a organizarse. El conde de Toulouse, aunque oficialmente sometido, mantenía contactos secretos con otros nobles desposeídos. En 1216, el conde Raimundo VI de Toulouse y su hijo Raimundo VII iniciaron una contraofensiva para recuperar sus territorios. Contaron con el apoyo del rey Pedro II de Aragón, que veía con preocupación el avance del poder francés hacia sus fronteras. La situación se volvió crítica para los cruzados cuando las fuerzas combinadas de Toulouse y Aragón sitiaron Miré, una ciudad controlada por Simón de Montfort. La batalla de Muret, librada el 12 de septiembre de 1213, fue uno de los enfrentamientos decisivos de la cruzada albigense. A pesar de estar en clara inferioridad numérica, Simón de Montfort logró una victoria aplastante. El rey Pedro II de Aragón murió en la batalla, decapitando efectivamente la resistencia anticruzada. Esta victoria consolidó el poder de Montfort sobre gran parte del Languedoc y marcó el punto más alto de la primera fase de la cruzada. Sin embargo, la resistencia no había terminado. En 1217, Raimundo VII de Toulouse regresó del exilio y comenzó a reconquistar sistemáticamente sus territorios. La población local, cansada de la represión de los cruzados del norte, lo recibió como un libertador. El 25 de junio de 1218, durante el sitio de Toulouse, Simón de Montfort fue alcanzado por una piedra lanzada desde las murallas de la ciudad. Su muerte marcó el fin de la primera fase de la cruzada albigense y el comienzo de un período de guerra civil prolongada. Durante estos años de guerra, los cátaros desarrollaron una notable capacidad de supervivencia clandestina. Los perfectos se ocultaban en bosques y montañas, manteniendo su jerarquía religiosa en secreto y continuando con la administración del consolamentum a los creyentes. Las casas de los perfectos cátaros funcionaron como una red de resistencia espiritual y material. Las mujeres perfectas jugaron un papel especialmente importante, ya que su condición las hacía menos sospechosas a los ojos de las autoridades. La muerte de Simón de Montfort creó un vacío de poder que su hijo Amaury no pudo llenar. Las victorias de Raimundo VII amenazaban con deshacer todas las conquistas de la cruzada. Fue entonces cuando el rey Luis VIII de Francia decidió intervenir directamente. En 1226, Luis VIII lanzó una nueva cruzada real contra el Languedoc. Esta vez no se trataba de una empresa feudal desorganizada, sino de una conquista sistemática llevada a cabo por el poder real francés. Tras años de guerra devastadora, Raimundo VII se vio obligado a negociar. El Tratado de París, firmado en 1229, marcó el fin oficial de la cruzada albigense y el comienzo de la integración del Languedoc al Reino de Francia. Los términos del tratado fueron duros para Raimundo VII. Perdió más de la mitad de sus territorios, que pasaron directamente a la corona francesa. Además, se comprometió a luchar activamente contra la herejía cátara en los territorios que conservaba. Una de las cláusulas más significativas del tratado estipulaba que si Raimundo VII moría sin heredero varón, todos sus territorios pasarían automáticamente al rey de Francia. Esto aseguró que a la muerte de Raimundo VII en 1249, Toulouse se integró definitivamente al reino francés. El Tratado de París también estableció las bases para la creación de la Inquisición en el Languedoc. En 1233, el Papa Gregorio IX confió la persecución de la herejía a los dominicos, creando tribunales especializados en la detección y castigo de los herejes. La Inquisición introdujo métodos sistemáticos de investigación que hicieron mucho más difícil la supervivencia clandestina de los cátaros. Los inquisidores desarrollaron técnicas de interrogatorio, uso de informantes y registros detallados que permitían rastrear las redes cátaras con una eficacia sin precedentes. A pesar de la derrota política y militar, los cátaros no desaparecieron inmediatamente. Varios castillos en las montañas de los Pirineos se mantuvieron como refugios para los perfectos y sus seguidores. Los más famosos fueron Montsegur, Quéribus y Peyrepertuse.
Estos castillos se convirtieron en los últimos bastiones de la fe cítara, donde los perfectos continuaron practicando sus rituales y manteniendo viva su tradición religiosa. Montsegur, situado en una montaña escarpada de los Pirineos ariegenses, se había convertido en el centro espiritual del catarismo superviviente. Desde 1232, el castillo era gobernado por Raimundo de Pereille, un señor local que simpatizaba abiertamente con los cátaros. El castillo albergaba no solo a una comunidad de perfectos cátaros, sino también a numerosos creyentes y a guerreros que habían perdido sus tierras durante la cruzada. Se estima que vivían allí entre 400 y 500 personas. En 1242, un grupo de guerreros de Montsegur atacó una delegación de inquisidores en Aviñonet, matando a 2 inquisidores y a sus acompañantes. Este acto de violencia dio al rey Luis IX, San Luis, el pretexto perfecto para acabar definitivamente con este último foco de resistencia cátara. En mayo de 1243, un ejército real de más de 6.000 hombres bajo el mando de Hugo de Sarcis comenzó el sitio de Montseguir. Durante casi un año, los defensores resistieron heroicamente, aprovechando la posición casi inexpugnable de su fortaleza. La situación cambió cuando los sitiadores lograron instalar una catapulta en una posición desde la cual podían bombardear directamente el castillo. Ante la imposibilidad de continuar la resistencia, los defensores comenzaron a negociar. Las negociaciones duraron varias semanas. Finalmente, se acordó que los defensores que renunciaran a la herejía cátara serían perdonados, pero aquellos que se mantuvieran fieles a su fe serían ejecutados. Se concedió un plazo de 2 semanas para que los perfectos cátaros reflexionaran sobre su decisión. Durante este tiempo, varios creyentes pidieron recibir el consolamentum, sabiendo que esto les costaría la vida. El 16 de marzo de 1244, 225 perfectos cátaros fueron llevados al pie de la montaña y quemados vivos en una enorme hoguera. Ninguno de ellos renunció a su fe, prefiriendo la muerte al abandono de sus creencias. Esta fecha marca tradicionalmente el fin del catarismo como movimiento religioso organizado. La hoguera de Montsegur se convirtió en el símbolo del martirio cátaro y del fin de una era. Tras la caída de Montsegur, pequeños grupos de cátaros continuaron existiendo en la clandestinidad. El último perfecto cátaro conocido, Belibaste, fue capturado y ejecutado en 1321, marcando oficialmente el fin del catarismo. Durante estas últimas décadas, los cátaros supervivientes desarrollaron estrategias de supervivencia cada vez más sofisticadas, incluyendo el uso de nombres falsos, la emigración a territorios más seguros y la práctica de su fe en secreto absoluto. Paradójicamente, nuestro conocimiento detallado del catarismo proviene en gran parte de los registros de la Inquisición. Los inquisidores llevaban registros meticulosos de sus interrogatorios, preservando así testimonios de primera mano sobre las creencias y prácticas cátaras. Estos documentos, conservados en archivos de toda Europa, proporcionan una ventana única a la mentalidad y la vida cotidiana de una religión alternativa medieval. La cruzada albigense tuvo consecuencias políticas que se extendieron mucho más allá de la cuestión religiosa. La integración del Languedoc al Reino de Francia marcó un paso crucial en la formación del Estado francés moderno. La destrucción de la cultura occitana independiente también representó una pérdida cultural significativa. La literatura trovadoresca, que había florecido en el clima de tolerancia del Languedoc precruzada, nunca se recuperó completamente. El catarismo planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza del cristianismo que resonaron durante siglos. Su énfasis en la pobreza apostólica, la igualdad espiritual de los sexos y la crítica y la jerarquía eclesiástica influyeron en movimientos posteriores de reforma religiosa. Muchos historiadores ven en los cátaros a precursores de la Reforma protestante, aunque esta conexión directa es debatida entre los académicos. En los siglos XIX y XX, los cátaros fueron redescubiertos y romantizados por diversos movimientos. Desde los románticos franceses hasta los movimientos ocultistas modernos, la figura del cátaro puro y mártir ha ejercido una fascinación duradera. Esta mitologización moderna a menudo dice más sobre las preocupaciones contemporáneas que sobre la realidad histórica del catarismo medieval. La historia de los cátaros es, en última instancia, una historia sobre el poder, la fe y el precio de la diferencia en una sociedad medieval intolerante.
Durante casi 2 siglos, esta religión alternativa desafió no solo las doctrinas de la Iglesia Católica, sino también las estructuras sociales y políticas de su tiempo. Su destrucción violenta no solo eliminó una tradición religiosa única, sino que también marcó el fin de una era de relativa tolerancia en el sur de Francia. La Cruzada albigense estableció precedentes para la persecución religiosa sistemática que caracterizaría gran parte de la historia europea posterior. Pero quizás lo más notable de los cátaros no fue su destrucción, sino su resistencia. Durante décadas, hombres y mujeres ordinarios mantuvieron viva una fe que prometía la salvación a través de la pureza espiritual, desafiando a uno de los poderes más formidables de su época. Su historia nos recuerda que las ideas, una vez plantadas, son extremadamente difíciles de erradicar completamente. Aunque los cátaros desaparecieron como movimiento organizado, las preguntas que plantearon sobre la autoridad religiosa, la naturaleza del bien y del mal, y el camino hacia la salvación, continuaron resonando a través de los siglos. En una época donde las diferencias religiosas y culturales siguen siendo fuente de conflicto, la historia de los cátaros ofrece tanto una advertencia sobre los peligros de la intolerancia como un testimonio de la persistencia del espíritu humano frente a la persecución. La última hoguera se extinguió hace más de 700 años, pero la memoria de aquellos que prefirieron morir antes que renunciar a sus convicciones más profundas sigue inspirando a quienes valoran la libertad de conciencia por encima de la conformidad. Los cátaros perdieron su guerra contra Roma, pero su historia sobrevivió para contarnos que a veces la verdadera victoria no se encuentra en la supervivencia física, sino en la fidelidad inquebrantable a los principios que dan sentido a la existencia humana.